que vamos a entrar en la palabra de Dios. Qué emocionante, ¿verdad? No es emocionante. Pastor, ¿qué es emocionante? Es emocionante estar en una iglesia donde ocurren cosas todas las semanas. Esa es su iglesia, amén. San Juan 1:1. Padre, gracias esta noche por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tus palabras. Espíritu Santo, enséñanos en esta hora. Enséñanos bajo la nube de tu gloria, Señor. Bajo la nube de tu gloria estamos. Bajo la nube de tu gloria. Bajo la nube de tu presencia, Señor, estamos. Desciende en este lugar con tu enseñanza, con tu palabra, y transforma esta ciudad a través de este pueblo hermoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy muy emocionado hoy porque voy a comenzar una serie que se llama Conociendo a Jesús. Sí. Deseo en todo mi corazón que ustedes terminen más enamorados de Jesús. Que ustedes salgan de aquí conociendo a Jesús más de lo que creen que lo conocen. ¿Sabía que la iglesia de Cristo ha dejado de conocer a Jesús? Sí, pastor, ¿cómo? Sí, ahora ellos conocen cómo se llaman los salmistas, conocen cómo se llaman los predicadores famosos, conocen todo acerca de ellos, pero conocen poco de Jesús. La iglesia existe por Jesús. La iglesia es de Jesús. Jesús pagó el precio por la iglesia. La iglesia tiene que volver a Jesús. La iglesia, Jesús es el novio. Jesús es el esposo que espera a la esposa. Jesús es el novio esperando en el altar de espalda a que la novia haga su entrada triunfal. Y si la novia somos nosotros, Él está esperando a una novia que entre sin mancha, sin arruga. No, cuidado con las arrugas de la religiosidad y el legalismo. Cuidado con llegar con el vestido arrugado con eso. Porque la gente solamente piensa que mancha y arruga es pecado, fornicación y esas cosas. No, mancha y arruga tiene que ver con el tradicionalismo, la religiosidad, el legalismo y un montón de cosas más allí. Hay muchos pecados, cosas que son más pecados que el mismo pecado. Pero nosotros estamos viendo, decía la pastora un texto muy importante: pongamos la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Es donde hay que ver, hermano. Y hay uno de los pasajes que se ha leído por mucho tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes cuando lo leen lo entienden, o tal vez dicen, yo no sé por qué ahí dice eso. Pero hoy vamos a aprender una lección muy tremenda y una gran revelación acerca de quién es Jesús. Amén. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Brinquemos al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Sabe? Hoy vamos a ver un perfil de Jesús, conociendo a Jesús en la serie, pero tiene un título. El tema de hoy es el Verbo. ¿Cuántos cuando habían leído ese pasaje entendían por qué Juan pone ahí y se refiere a Jesús diciéndole el Verbo?
¿Había usted entendido por qué Juan lo llama el Verbo? Hoy vamos a aprender por qué Juan lo llama el Verbo. Es poderoso. Es poderoso. Conocer a Jesús no es solo saber que fue el que murió en la cruz o que era el Hijo de Dios, porque su existencia es desde antes que todas las cosas existieran. Usted lo leyó ahí en San Juan, ¿verdad? En el versículo 2, 1:2, San Juan 1:2. Este era en el principio con, y el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada hubiera sido hecho. Jesús, el Verbo, desde el principio. La gente conoce a Jesús solo como el de la cruz, el que murió, Semana Santa, lo acepté, lo recibí en mi corazón, el Hijo de Dios. Pero ¿por qué San Juan lo llama el Verbo? Disfrutaremos esta serie, en serio que sí, hermanos. Aprenderemos mucho de Jesús. ¿Por qué Él lo llaman el Verbo? La palabra verbo en el Evangelio de San Juan es para que entienda, el libro de San Juan fue escrito a los judíos y a los griegos. En otras palabras, a los gentiles. Cuando Juan escribe este libro, trataba de comunicarse con ellos. Y la esencia del mensaje de Juan en el libro de San Juan era Jesús, el centro, la salvación, todo, el centro era Jesús. Por eso Él lo llama el Verbo. La palabra verbo en el griego es logos. Diga conmigo, logos. Y esta puede traducirse en el griego. Cuando se lee en el griego, esta palabra logos se traduce como discurso, razón o palabra. Vaya entendiendo, hermano, porque es muy fuerte. Cuando Juan menciona en el principio del discurso el verbo, Él lo estaba haciendo para que ellos entendieran de qué se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo, cambiemos la palabra verbo y usemos el discurso. Ponga San Juan 1:1. En el principio, el discurso era el discurso. Y el discurso era con Dios. Y el discurso era Dios. ¿Entendió algo? Ojo, cambiemos ahora la palabra verbo por la palabra palabra. Porque eso también significa verbo en griego. Palabra, logos significa palabra. En el principio era la, y la palabra era, y la palabra era. ¿Ya está entendiendo? Entonces corresponde decir que la palabra griega logos puede ser la traducción hebrea, que es otra traducción en hebreo. En griego es logos, pero en hebreo es hamenra. Y lo estoy diciendo bien, tranquilo. También se puede ver como menra, que significa el discurso o la palabra meditada. En el principio era la palabra meditada. Y la palabra meditada era con Dios. Y la palabra meditada era Dios. Ya casi. Otra palabra que se refiere a esto es dabar. Hadabar, que es la palabra creativa. Es cuando Dios dice en el Génesis: y dijo Dios, sea la luz. Es ese dijo Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice: en el principio era el dabar, y el dabar era con Dios, y el dabar era Dios. Ya va entendiendo más. Al comenzar su evangelio declarando: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, Juan estaba presentando a Jesús con un término con el que los lectores judíos y gentiles estaban familiarizados. Con solo que un judío o un gentil leyera eso, ya entendía de qué estaban hablando. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es a menudo personificada como un instrumento de ejecución de la voluntad de Dios. Voy a decirlo otra vez, más lento. En el Antiguo Testamento,
La palabra de Dios se nota o se traduce como un instrumento que guía a la gente a hacer la voluntad de Dios. ¿Está aquí? Ejemplos, vamos a ver, Emily, pongámoslo rápido. Salmo 33, 6. Salmo 36, 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos ¿qué? Los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de... Vea cómo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se veía como un instrumento de formación creativo. Era lo que Dios usaba para hacer, la palabra. ¿Ok? Vea Salmo 107, Salmo 107, 19. Salmo 107, 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Aló? Ve cómo la palabra de Dios tenía un significado como una herramienta que hacía la voluntad de Dios, que ejecutaba en el Antiguo Testamento. Hermano, lo que quiero decirle es que para los judíos, para los gentiles que conocían de Dios, lo que conocían era la palabra. Nadie había sabido de Dios, nadie había visto a Dios, nadie conocía a Dios, pero conocían la palabra. Ellos habían oído de Dios a través de la palabra que se les predicaba. La palabra era, entonces Él les estaba diciendo, el verbo era en el principio, en la palabra era en el principio, la Torá, el Pentateuco, los salmos, los profetas, no sé cómo lo quieran llamar en este tiempo, pero ellos entendían, el logos era en el principio. En el principio solo teníamos las palabras de Dios para guiarnos, para que lo entienda así. Eso es lo que Juan le estaba diciendo a su audiencia, y hoy nos lo dice a nosotros cuando leemos. Cuando usted lee el libro de San Juan, aunque Juan nunca pensó que usted y yo íbamos a leer eso, pero hoy lo leemos. Entendemos hoy que en un principio era la palabra, era el logos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Aquella palabra, aquel logos tomó vida, se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Ya Juan está diciendo, esa palabra ahora tiene vida. Esa palabra ahora respira. Esa palabra ahora camina. Esa palabra ahora es carne y hueso. Ya no es logos. Aló. El logos o palabra de Dios estaba asociada con la personificación de la revelación de Dios. Jesús, el verbo, es llamado el verbo porque Él es la revelación de Dios personificada. Quien no conoce a Dios solo tenía que conocer al verbo. Él les estaba diciendo, ustedes ya no necesitan ver la palabra. Ustedes ya no necesitan la palabra, porque la palabra ahora se hizo carne y hueso y habitó entre nosotros. Lo que muchos abuelos y abuelos de nuestros abuelos nos dijeron, las historias que nos contaron, la nube, el tabernáculo, el agua de la peña. Todas esas cosas que los profetas dijeron, de quien habló Isaías, de quien habló Jeremías, de quien habló David en los salmos sin conocerlo. Ya no es una palabra, ya no es una letra, ya no es un logos, ahora es la revelación de Dios viva entre nosotros. En las filosofías griegas, que usted sabe que hay muchas filosofías griegas, el término logos era usado para describir el agente intermedio por medio del cual creó
las cosas materiales y se comunicaba con ellas. O sea, para los filósofos griegos, cuando se usaba el logos, era para dar a entender que una cosa material se personificara para comunicarse con una cosa humana. ¿Está entendiendo? O sea, había una transferencia de algo inmaterial a algo material, palpable. Puedo tocarlo, puedo sentirlo. Tenía vida. Por eso dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. El que crea en mí nunca andará en tinieblas. Por eso el salmo que leímos ahora dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Quién fue el que caminó entre la gente sanando a los enfermos? Envió su palabra. Cambia la palabra ahora y palabra y ponga Jesús. Envió a Jesús y los sanó y los libró de su ruina. El salmista estaba profetizando de Jesús. No estaba diciendo de algo que estaba pasando en ese momento. Estaba diciendo de algo que iba a suceder. La venida del Hijo de Dios, Jesús, el Salvador. En la filosofía griega lo ven como eso. Un medio que Dios creó las cosas materiales y se comunica con ellas. En la cosmovisión griega, el logos era entendido como el puente entre Dios trascendental y el universo material. O sea, las cosas reales y las cosas que son sombra o tipo de lo que debía ser. Todo lo que el Antiguo Testamento relata era sombra, era tipo, era imagen, era símbolo de lo que debía venir. Cuando Jesús viene, Juan está diciendo en Juan 1:1, todo eso que ustedes vieron allá, ahora está aquí. Cuando Juan vio a Jesús, Juan estaba viendo el Éxodo, el Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Nahum. O sea, él estaba viendo lo que oyó hablar por tanto tiempo, lo que estudió, lo que leyó, lo que hablaron los maestros de la ley, lo que se profetizaba, lo que se predicaba. Pero en ese momento dijo, estoy viéndolo en persona. Él entendió lo que otros no habían entendido. Por eso Dios le permitió escribir este evangelio. Si hay alguien que conoció a Jesús, es Juan. Entendió la revelación de que antes era el logos, pero ahora era la palabra revelada. Ahora era la revelación de Dios manifestada enfrente de ellos. Y lo escribe porque los judíos no lo entendieron. Y lo escribe porque los gentiles íbamos a llegar después y lo íbamos a tener que entender. Entonces Juan lo escribe así y les dice lo mismo a todos ellos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Estaba hablando de ellos, de los judíos. Ellos deberían haber reconocido a Jesús porque ellos conocían la Torá, ellos conocían la palabra de Dios, pero no conocieron a Jesús. Y este es el problema que le está dando a la iglesia de hoy. Se están haciendo bibliólatras. Muchos saben mucha Biblia, mucha teología, pero no conocen a Jesús. Otros se están inclinando más a las manifestaciones, pero sin conocimiento. Las manifestaciones son emociones. Entonces la iglesia de hoy necesita hacer una sola cosa:
tiene que quitarle el micrófono a los paranduleros y volver a conocer a Jesús. Tiene que conocer a Jesús. Tiene que conocer a su Señor. Evangelizamos a la gente y le hablamos más de la iglesia que de Jesús que lo salvó. Y la gente misma pregunta: ¿y a qué iglesia vas? No te necesitas saber a qué iglesia voy. Lo primero que necesitas saber es a dónde vas a ir si tienes a Jesús. Qué bueno es esta iglesia, yo la amo. Yo me paro allá atrás y la veo desde lejos y le pregunto a ellos: ¿les gusta su iglesia? Sí, a mí también me gusta el nombre, me gusta todo, pero si Jesús no está aquí, no tiene sentido. Si no conoces a Jesús, ¿qué haces sentado en esa silla? Pastor, ¿y cómo usted puede decir que no conocemos a Jesús? Es fácil, porque quien conoce a Jesús, su vida cambió. Quien conoce a Jesús dejó el pecado atrás y comenzó a seguirlo. Dos cosas: lo siguen o lo dejan. Pero no había tanto como se ve hoy. Ese no estoy seguro, ese voy pero no voy, ese quiero pero no quiero. No, toma decisiones concretas. Tienes que conocer a Jesús. Si lo conocieras, no te separarías de Él nunca. En otros términos, Jesús es el Verbo de Dios, quien representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. Ese es el Verbo. Es el que representa a Dios ante nosotros, y a nosotros nos representa ante Dios. Cuando Dios, el Padre, quiere mirarnos, mira a Jesús. Y cuando nosotros queremos ver a Dios, ¿qué hacemos? Miramos a Jesús. Porque sabemos que no podemos ver al Padre así nada más. Necesitamos a Jesús, porque Jesús es el camino al Padre. ¿Cómo me gusta predicar de esto a mí? Mire, San Juan 14:7. San Juan 14:7. Jesús no es el cumplimiento de la palabra. Escúcheme, mientras buscan ellos ahí. Jesús no es el cumplimiento de la palabra. Él es la palabra. Jesús no es el cumplimiento de la palabra. Él es la palabra. Él es la revelación de Dios mismo. No es un representante de Dios. No es una idea de Dios. Es Dios mismo en persona. Ese Jesús, ese es el Verbo. Es Dios mismo. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Diga, por favor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Jesús no era una representación del Padre. Jesús era el Padre. Jesús no era una imagen del Padre. Jesús era el Padre. Jesús no hablaba y no era un cumplimiento de las palabras proféticas. Jesús era la palabra profética revelada. Es ver la palabra tomar vida y salirse de las letras de los libros y de las páginas de los papiros y de los libros que se escribieron. Es verlo salirse de ahí, hacerse hombre y caminar entre nosotros. Y dice la palabra ahí en San Juan: Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Juan estaba testificando: vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. Porque para que muchos lo entendieran, tuvo que manifestarse como si fuera hijo de Dios.
cuando hablaba de esta forma no le entendían. Felipe, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Y Felipe, le aseguro que se quedó mascando el chicle todavía porque no entendió. Lo mismo que le está pasando a algunos de ustedes ahorita con lo que estoy diciendo. Tal vez no me entienden, pero el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Ellos esperaban ver a un viejito, como muchos de nosotros hoy en día. ¿Dónde está el Padre? Va. Y nos imaginamos un viejito con la barba bien larga. El Padre que está en los cielos, viejito con la barba larga. El catolicismo lo dibuja así. Dibuja a un viejito, pelo blanco, el anciano de días, dicen. El anciano de días es Jesús también. ¿Y sabe por qué lo llaman el anciano de días? Porque está en el cielo, es hombre y nunca envejece. Diciendo demasiadas cosas. Escuche, Cristo no era simplemente una personificación de la revelación de Dios como pensaban los judíos, sino de hecho era la perfecta revelación de Dios, de Él mismo, pero en la carne. Juan está amplificando y ampliando un concepto que era familiar para su audiencia. Juan habla del Verbo porque él sabe que cuando él dice el Verbo, los judíos entienden a qué se refiere. Logos. La Reina Valera dice Verbo, pero los escritos originales en griego dicen Logos, y no dicen el principio. El versículo original dice en el origen. Una cosa es el principio y otra cosa es el origen. En el origen de todas las cosas era el Logos, la palabra, el dabar, el discurso meditado, la traducción, no sé, todo lo que le dije ahora. Pero la palabra de Dios viva, totalmente Dios, y sin embargo totalmente hombre, quien vino a revelar a Dios al hombre y a redimir de sus pecados a todos los que crean en Él. Ese es el Verbo de Dios, Jesucristo, el que si estás esta noche aquí, te da la salvación de tu alma, te da la salvación de tu vida, te cambia el transcurso de tus pasos. Él es el camino, la verdad y la vida para ti. No hay ningún otro camino, no hay ningún santo que pueda interceder por ti, no hay ningún ídolo que pueda interceder por ti. Solo hay uno que tiene el poder de interceder. Solo hay un nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Es el nombre de Jesús, es el Verbo de Dios, la palabra hecha vida, carne. Y entonces entendí por qué el profeta dice: y pondré mis palabras en sus corazones. Cuando tú recibes a Jesús, entra en tu corazón. No es la Torá, no son los mandamientos, las palabras de las que estaba hablando el profeta. No se estaba refiriendo a cuántas Biblias te metes adentro. Estaba diciendo: cuando meta a Jesús en tu corazón, pondré a Jesús en tu corazón, pondré el Verbo en tu corazón. Cuando Moisés allá dice: y estas palabras enseñarás a tus hijos y a tus generaciones, cambia el Logos, y este Jesús lo enseñarás a tus hijos y a tus generaciones. Abra sus ojos y vea que esto que está aquí en estas páginas es solo un libro,
Pero Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le tengo noticias: ya no está solo aquí, ahora está aquí, ahora está aquí, ahora está aquí. Jesús está aquí. La gente no quiere sacarlo de aquí, y Él tiene más poder aquí que aquí. Pastor, dice que no leamos la Biblia. No, hay que leer la palabra para conocer a Jesús. Todo lo que le estoy diciendo hoy está en la palabra, y sin la palabra no lo hubiera entendido. Pero es más poderoso tener a Jesús aquí y saber qué significa que Jesús esté aquí, y entender cómo trabaja Jesús aquí, que lo tengas aquí. Le digo, le confirmo esto poderosamente. ¿Cuántos de ustedes no han tenido una Biblia por años en sus casas? ¿Y acaso cambiaron? ¿Cuántas Biblias no se les regala a la gente en la calle? ¿Y acaso eso los cambia? Porque no es el logos lo que cambia, es el verbo. Es el verbo de Dios. Te daremos la letra, te daremos el logos, pero tienes que entender que se te debe revelar el verbo, se te debe revelar Jesús. No leas la Biblia para ser cristiano, lee la Biblia para conocer a Jesús. No camines con la Biblia debajo del sobaco, camina con Jesús en el corazón. Porque mucho tiempo lo hemos llevado aquí en el bolso. Y no le digo que no, hombre. ¿Sabe cuántas Biblias yo tengo en mi casa? Y sigo comprando, porque la palabra es pasión. Leer la palabra, leer lo que fue escrito. Pero ¿sabe por qué me apasiona leer lo que fue escrito? Porque tengo la revelación dentro de mí. Porque mucha gente tienen Biblias y compran Biblias y leen las Biblias, pero no entienden nada, porque les falta lo más importante, lo revelado. Pero quien tiene a Jesús y tiene una Biblia, tiene revelación. Yo no estoy discriminando la Biblia, estoy diciendo que la Biblia ya se hizo hombre y habitó entre nosotros, y ahora está en nuestros corazones. Denle el aplauso a Cristo. Leímos al inicio que todas las cosas por Él fueron hechas, ¿se acuerdan? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada hubiera sido. Y esto nos lleva al Génesis, cuando Dios crea todas las cosas. ¿Cómo lo dice? Y dijo Dios. Eso es el dabar en hebreo, pero en el griego es la palabra creativa de Dios. Es la palabra que salió de la boca de Dios y creó. Sin Él, leímos, ¿verdad? Dijo Juan, sin Él, sin el verbo, nada de lo que hay hubiera sido hecho. Cuando vemos que dice Génesis, y dijo Dios, tendríamos que decir, y Jesús hizo. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende por dónde va esto? No, pastor, hereje, no. Se lo voy a probar más fuerte todavía. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Agárrese de la silla. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Quién? El universo, ¿verdad? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cambie palabra de Dios por verbo. Cambie palabra de Dios por Jesús. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por Jesús. Por la palabra.
por el verbo. Como pastor todavía no lo tengo claro. Vamos, devuélvase a San Juan 1:3. Todas las cosas. ¿De quién está hablando Juan ahí? ¿Del Padre? ¿Del Espíritu Santo? Él estaba hablando de Jesús. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, dice Colosenses, estuvo desde antes de la fundación del mundo. El que existió y está desde antes de la fundación de todas las cosas. Hay gente que cree que Jesús solo salió en Mateo. Jesús estuvo presente en todo momento. Jesús era la palabra. Jesús era el así dice el Señor. Jesús era el dijo Dios. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese hagamos al hombre estaba hablando sí de Adán, sí de la creación. Para nuestra mente estaba hablando de eso, pero él estaba pensando en la personificación de la palabra, cómo se iba a ver el Hijo de Dios, cómo se iba a ver el Cristo hecho hombre. Mejor vuelva a bajar el volumen porque tal vez no va a entender. Y yo quiero que entienda. En otros términos, voy aterrizando. En otros términos, Jesús es el verbo de Dios, quien representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. ¿Verdad que sí? Claro eso. Jesús es la palabra de Dios. Y Juan mismo escribe el Apocalipsis y sostiene esta revelación. Apocalipsis 19:11. Solo el que conocía a Jesús podía hablar así de él. El verbo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Siga. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Siga. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El mismo Juan que escribe el libro de San Juan, escribe el Apocalipsis y sigue sosteniendo su revelación del Verbo de Dios. Sigue plasmando la identidad de Cristo: ojos como llamas de fuego, vestiduras llenas de sangre, y su nombre, un nombre que solo él y ninguno sabía, pero él lo revela en este momento y dice: y su nombre es el Verbo de Dios. Y así como está escrito en mayúscula, ahí está escrito en la Biblia: el Verbo de Dios. Este Jesús, cuando la Biblia habla del Verbo, está hablando de aquel que era la palabra y se volvió carne y hueso y se hizo realidad. La palabra de Dios no sirve solo en estos libros, nos sirve en el corazón. ¿Y sabe qué es lo más impactante de este mensaje? Que ese verbo, que esa palabra establecida por Dios se ha manifestado en nosotros hoy. Se ha manifestado en tu vida.
se ha manifestado en mi vida. Hoy tú entiendes algo. Cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú decidiste entregarle tu corazón a Jesús, tú estabas recibiendo todo lo que la Biblia habla, desde el origen de todas las cosas hasta este tiempo. Dios, el que todos temblamos al pensar en el día que lo vamos a ver cara a cara. Dios, al que irrespetamos y sin temor a veces le servimos, pensando que servimos a cualquier persona o a un hombre. Es el Todopoderoso. Jesús es el Verbo de Dios. Él es Dios. Y esta noche Él quiere que nosotros entendamos en nuestro corazón su amor incondicional. Que su amor no está limitado, hermano, a si tú caíste hoy o caíste o vas a caer mañana o caíste la semana pasada. Su amor no está limitado a un momento, una circunstancia o una debilidad. Su amor es incondicional y por ti está dispuesto a hacer lo que sea. Yo quiero que esta noche, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, usted abra su corazón hoy y usted le entregue su vida a Jesús. Usted reciba el Verbo de Dios, usted reciba la palabra de Dios en su vida. Él quiere volver a hacerse realidad, pero en usted ahora. Jesús quiere tener un cuerpo, pero ya no puede tener un cuerpo humano, porque el cuerpo humano de Jesús está en el cielo. Pero puede tener un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. No suban, por favor, no suban. Ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo es usted ahí sentado. Y yo quisiera que hoy comenzáramos esta serie delante de Él, diciéndole: quiero conocerte más, Jesús. Y si no lo conoces, hay un lugar donde lo puedes conocer, y es este altar. Este altar que todo el mundo lo ve así como, pero es el altar de las decisiones. Es el altar de decidir caminar con Jesús y seguirlo. Pastor, ¿y qué me ofrece Él? Te ofrece su amor incondicional. Incondicional, tu amor. Cierre sus ojos esta noche.